La evolución histórica de la diversidad en la fuerza laboral ecuatoriana, 1929. La deuda con la banca guayaquileña era impagable. Los bancos emitieron sus propios billetes porque no podían trabajar con los billetes emitidos sin respaldo del Estado. La banca controlaba el país desde los altos mandos. Esto era la plutocracia. Se crea un movimiento revolucionario que realmente quería hacer billetes hipotecarios avalados por el American Banknote, pero no pasa. Este acontecimiento se llama Revolución Juliana. Fue, en cambio, la que confronta por primera vez a la oligarquía bancaria, comercial y terrateniente. Por eso, la Constitución Juliana de 1929 es la primera en la historia nacional en reconocer el papel orientador del Estado. La función social de la propiedad introdujo cierto criterio de la reforma agraria y fijó los principios fundamentales que regulan el trabajo y a los trabajadores, inaugurando con ello el derecho social en la legislación. Era una reforma inicial de todos los poderes del Estado, pero con la intención de hacer justicia se cometieron muchos desacatos. Se lo quería hacer de nuevo, construir, ordenar y disciplinar. Hace que se dicten todo tipo de leyes, la mayoría de estas, desgraciadamente, de ninguna utilidad. Un problema de esta constitución fue el regionalismo, la falta de experiencia para hacer una buena ley. Es en la Constitución de 1929 en donde se incorpora el derecho ecuatoriano del trabajo, garantizando el carácter social y protectores de las clases sociales más vulnerables. Ese mismo año se sancionaron varias leyes laborales como el contrato individual, jornada máxima y descanso dominical, trabajo de mujeres y menores, protección de la maternidad, despidos, accidentes de trabajo y procedimientos laborales. También existe aquí el habeas corpus, el voto de la mujer, la limitación de la gran propiedad agrícola, la igualdad en todos los hijos sin tener en cuenta la relación entre sus padres, función social de la propiedad y representación de las minorías políticas. La Revolución Juliana, con sus reivindicaciones a favor de los trabajadores, así como la función del Partido Socialista en 1926, el Partido Comunista en 1931, crearon un ambiente ideológico especial para considerar el movimiento obrero como un motor de la historia nacional, incluso en los términos marxismo como doctrina aún incipiente, pero que comenzaba a asimilarse entre naciente izquierda ecuatoriana. En 1929 a 1933, la liberación de la fuerza del trabajo de la servidumbre semifeudal prosigue irreversiblemente. El ejército de asalariados aumenta sin precedente en Guayaquil, que crecía anualmente el 5.3% de la población. Se realiza el primer Congreso Obrero Ecuatoriano. De 1925 a 1930 se dio la rebelión de los trabajadores del puerto. No solamente abrió la brecha para que las ideas de diferentes corrientes socialistas mundiales, incluso el anarquismo, fueran producidas y reproducidas por los diarios combates de la clase obrera, sino que se resquebrajó los pilares de la ideología liberal, provocando un vacío formal, coyuntural y obligando a las clases dominantes a buscar un nuevo lenguaje. Prosigue la crisis gubernamental iniciada en 1931, una vez concluido el ciclo juliano. Durante el lapso entre 1929 y 1932, la socialización de la crisis, proceso el cual recurre a la burguesía en todos los casos de depresión, solo afectó de manera no muy aguda a los trabajadores de grandes plantaciones del litoral. A diferencia del periodo de 1920 a 1922, la gran masa de ecuatorianos, la capa media y la fracción que controlaba la producción para el mercado interno no fueron afectados. En 1945, el presidente Velasco Ibarra se incorpora los principios del Código de Trabajo en la Constitución de 1945 y se consolida la institucionalización del trabajo y la provisión cuyas garantías se encontraban en el artículo 148. Iguales disposiciones fueron incorporadas en la Constitución de 1946. El artículo 28 dice: el trabajo de diferentes formas es un deber social y goza de la especial protección de la ley. Esta debe asegurar al trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna.
El Estado utilizará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a quienes carezcan de ella. La legislación del trabajo tendrá carácter orgánico y sistemático. El Ecuador conforma parte de la ONU. En el artículo 151 dice que el Ecuador cooperará con la Reglamentación Internacional del Trabajo y de Provisiones y Asistencias Sociales. Y considera incorporados a su legislación los acuerdos y convenciones internacionales sobre esta materia que se suscribe y ratifique. En 1967, desde la perspectiva marxista, la primera reforma agraria de 1964 incluso forma parte del proceso de disociación de los trabajadores rurales con respecto a los medios de producción, acumulación originaria. Pues al liquidarse la hacienda tradicional, se amplió la masa de vendedores de fuerza de trabajo e incrementó la migración a las ciudades, donde apareció un amplio sector de trabajadores informales o marginados que intentaban sobrevivir con las labores personales. La Constitución de normas fundamentales que amparan a sus habitantes garantizan su libre convivencia. En la Constitución de 1967, sin mayores modificaciones, se actualizan los preceptos laborales. Como pueden advertirse, las tres centrales nacionales de trabajo tuvieron serios motivos de confrontación política e ideológica, lo cual debilitó permanentemente el movimiento obrero y favoreció el posicionamiento empresarial en esta época, porque el irracional anticomunismo de los años 70 sirvió para atacar a la comunista a todo reivindicarse a las huelgas, de modo que el Código de Trabajo fue burlado con demasiada frecuencia en las fábricas, otros centros de trabajo y desde su propia expedición. El artículo 25 dice que no se hará discriminación alguna basada en motivos tales como raza, sexo, filiación, idioma, religión, opinión política, posición económica, social. No se concederá prerrogativa alguna ni se impondrá obligaciones que hagan unas personas de mejor o peor condición que otras. No hay dignidades ni empleos hereditarios, privilegios ni fueros personales. La honradez, la capacidad y otros méritos serán los únicos fundamentos de la valoración personal. Y en el artículo 61 se dice el derecho al trabajo.